Hola. Oye, ok, a ver un segundito. Sí, sí, sí. A ver. Buenas tardes con todos, por favor indíquenme si me escuchan con claridad. Sí, sí se escucha, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias. Bien. Muy bien, vamos a ir empezando entonces con una revisión de los temas vistos en la última clase y a continuación vamos a abordar lo correspondiente a amplificadores de alta frecuencia para 5G. Un minuto, por favor. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso del diseño de amplificadores de microondas. Ok, microondas es sinónimo entonces de alta frecuencia y lo que va a hacer que nuestro amplificador sea orientado a alta frecuencia van a ser en realidad muchos parámetros, dentro de los cuales nosotros vamos a centrarnos en la frecuencia de operación, ¿no? Habíamos mencionado en las clases anteriores de que las frecuencias de operación son muy importantes para los amplificadores de este tipo. Voy a empezar a grabar la sesión. Un segundo, por favor. Bueno, ya está grabando automáticamente. Ok, entonces compartimos la pantalla. Ok. Uno es bien curioso porque no recuerdo haberle dado grabación, pero ya empieza a grabar. Ok. Diseño de amplificadores, entonces, habíamos visto que tiene una base en la línea, en lo que es línea de transmisión. Ya habíamos visto de que línea de transmisión es la representación que se hace básicamente a través de un vivo y un neutro del medio en el cual se va a enviar la señal. Entonces, la idea en este momento es representar un circuito que podemos denominar amplificador a través de este elemento de aquí, lo que vendría a estar en esta parte. Y aquí tenemos la antena, que va a ser la que se encarga de la comunicación inalámbrica, y entre ellas dos hay un cable. Ese es un ejemplo de esta representación. ¿Ya? Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, uno de los conceptos que habíamos visto era el de impedancia de carga. Impedancia de carga para nosotros es este bloque de aquí, que viene a representar la antena, y de impedancia característica,
representado por esta variable, que es función de la propiedad física del cable coaxial. Luego habíamos visto de que es posible definir un parámetro que se llama coeficiente de reflexión, el cual nos permite cuantificar la cantidad de energía que se regresa. Vale decir, cuando nosotros tenemos el sistema anterior, ese sistema de aquí, y enviamos energía, siempre se produce lo que se conoce como reflexión, en el sentido de que la energía viene así, y hay una señal, un porcentaje que se regresa. Hay un porcentaje que cumple su cometido ya por la carga, pero hay un porcentaje que se regresa en este sentido. Entonces, los ingenieros, con el deseo de cuantificar cuánto se refleja, pues han definido este coeficiente de reflexión, que lo vemos aquí, con estas ecuaciones. Y esta ecuación nos dice claramente de que depende de dos variables. Por un lado, la impedancia de carga, y por otro lado, la impedancia característica de medio, de la línea de transmisión. Teniendo esos dos valores, con esa fórmula se puede saber cuánta energía se va a reflejar. Muy bien. Posteriormente, hemos visto de que hay otra definición que se basa en los logaritmos, ¿no? Si a esa cantidad anterior le sacamos el logaritmo a su valor absoluto y la multiplicamos por menos 20, tenemos lo que se conoce como pérdida de retorno, o return loss. Entonces eso es lo que estamos apreciando en esta cantidad, en esta ecuación, y es otra forma de expresar lo mismo, ¿no? Es otra forma de expresar cuánta energía se está regresando o se está reflejando. Muy bien, pero también habíamos visto que el coeficiente de reflexión puede ser un número complejo, en el sentido de que puede tener parte real e imaginaria, o en pocas palabras, magnitud y fase. La forma de representar su magnitud y fase es esta expresión de acá, que nos indica que su magnitud es una constante y es igual al coeficiente de reflexión pegadito en la carga, que se representa por gamma 0. Y está multiplicado por una exponencial donde vemos el término que representa la longitud, L. Esta L de acá viene a ser la longitud del cable coaxial. Creo que mejor para que se observe, vamos a hacer un pequeño zoom y hacer la indicación. Entonces aquí vemos, ¿no?, que el coeficiente de reflexión en función de la longitud es igual al coeficiente de reflexión en el origen, multiplicado por una exponencial que contempla la longitud L como exponente de épsilon. Y esta ecuación nos quiere decir, a su vez, de que el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea, su magnitud es la misma, es constante, no cambia con respecto a la distancia. Lo único que cambia viene a ser la fase, ¿no? Porque sabemos que la exponencial representa la fase, el número complejo. Muy bien, entonces regresamos nuevamente a la diapositiva y vemos que hay una expresión muy útil para todos nosotros, que es la impedancia de una línea de transmisión, ¿no? Esta ecuación que estamos viendo aquí, como habíamos mencionado anteriormente, es muy importante porque nos permite calcular la impedancia de entrada de una línea de transmisión a través del parámetro Zin. Y es posible demostrar que para conocer Zin hace falta tres elementos: Z0, ZL y L. Solo esos tres. Porque si continúan ustedes viendo esta ecuación, pues en el denominador aparece lo mismo, aparece ZO, ZL y el L. Entonces son tres cosas que necesitamos saber para hallar la impedancia de entrada en la línea de transmisión. Y nuevamente estas ecuaciones o este cálculo está ya pues descrito, o esta ecuación está incluida en simuladores o calculadores. Muy bien, borramos los dibujos, cerramos este botón y continuamos con nuestra explicación, ¿no? Habíamos comentado también qué pasa cuando tenemos una línea de transmisión con el vivo cortocircuitado con el neutro, ¿no? Este diagrama de acá se parece mucho al que hemos enseñado al principio. Al principio habíamos mostrado uno en el cual acá teníamos una cajita que tenía por valor ZL, y ese ZL era la antena.
que tenía un valor cualquiera. En este caso, en este apartado, vamos a estudiar el caso particular en el que esa impedancia es cero, o sea, un cortocircuito. Entonces, para ese caso, la mejor representación es colocar esta línea continua, indicando que la impedancia es cero. Y desde el punto de vista físico, es como que si yo tuviera un circuito y cortocircuito el vivo con la Tierra. Entonces, nosotros sabemos qué sucede en estas condiciones por los cursos de electrónica o electricidad básica. Pero en alta frecuencia nos interesa saber qué sucedería si se produce un cortocircuito entre vivo y tierra. Entonces, si tenemos esa condición, nosotros tenemos un caso especial de línea de transmisión que puede ser analizado de la siguiente forma. Vamos a continuar por aquí. Esta ecuación que están viendo acá nos dice muy claramente, vamos a colocar este símbolo aquí, nos dice muy claramente que la variable zin, que les acabo de mencionar anteriormente, que tenía esa ecuación grande con un numerador como la suma de dos factores y un denominador también con la suma de dos factores, y había tangentes en ambos sitios. Esa ecuación se simplifica grandemente, dando como resultado esta de acá, para el caso en el que ZL es igual a 0. Y de hecho, yo creo de que todos mentalmente podemos obtener esta ecuación de acá, ¿no? Si hacemos un poquito de esfuerzo, ¿no? El resultado que estamos viendo, J por Z0 por la tangente de beta por L, repito, J por Z0 por la tangente de beta por L, todos lo podemos ver de una manera inmediata. Si hacemos lo siguiente, fíjense, voy a mostrarles cómo es inmediato este proceso. Vamos a cerrar esto. J0 tangente de beta por L es cuando yo me voy por aquí y acá todos mentalmente, ¿no? A ver, voy a hacer alguna pregunta a cualquiera de ustedes. A ver, reemplacen ZL igual a 0, ¿no? Si ustedes reemplazan ZL igual a 0 aquí, este se va, y lo que nos va a quedar, si ustedes hacen el análisis, van a darse cuenta de que este señor se va a cancelar con este señor de acá, ¿no? Y solamente nos va a quedar, solamente nos va a quedar esto de aquí, ¿no es cierto? Claro, todos lo vemos, ¿no? Si reemplazo ZL por 0 ohmios, que es un cortocircuito, la ecuación se simplifica grandemente y solo me queda J, Z0, tangente de beta por L. ¿Ya? Entonces, esa expresión es justamente la que estamos observando en la diapositiva última que les he pasado, ¿no? Esta de aquí, ¿no? J, Z0, tangente beta por L. Entonces, no es nada complicado poder hacer este cálculo de impedancia de entrada, pero lo importante es la interpretación. Bueno, lo más importante que es, de que como tiene función tangente, y la tangente es periódica, la impedancia va a ser periódica también. O sea, imagínense, yo tengo un cable coaxial, lo cortocircuito a un extremo, y esta ecuación me dice que la impedancia de ese cable va a ser periódica con respecto a la longitud. O sea, si yo me muevo 1 centímetro, voy a tener 100 ohmios. Sigo moviéndome, va a ser 101, 102, 200, 1000, etc. Me sigo moviendo más, otra vez 100, luego 101, 102, 103, y así se va a repetir. Otra vez 100, 101, 102, 103, puede llegar a 1000, después baja otra vez 100 y está así. Entonces, eso es normal. Toda la línea de transmisión tiene impedancias que son repetitivas, ¿ya? Y eso es lo que nos dice, incluso pasa cuando se cortocircuita el cable, ¿no? Claro, y por otro lado nos dice que es imaginaria esta impedancia, ¿no? Lo cual quiere decir que puede ser capacitiva o inductiva, en pocas palabras. Pero también hay casos especiales, ¿no? Un caso especial es el que me dice si la longitud es lambda medios, si L es igual a lambda medios, por un análisis similar al que les he mostrado, si L es igual a lambda medios, ustedes van a encontrar esto de acá, que la impedancia de entrada es igual a la de la antena. O, en otras palabras, la impedancia de la antena se ve reflejada en un punto dentro del cable.
Y ese punto es un punto que tiene una distancia de lambda medios con respecto a la antena. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Esa impedancia se ve reflejada en el cable, ¿no? Y claro, la manera que se obtiene esto es reemplazar, pues, ¿no? L igual lambda medios, uno lo reemplaza acá, en esta expresión de acá, L igual a lambda medios. Hace uso además de una expresión que es bastante conocida, que es beta es igual a 2pi sobre lambda, ¿no? Beta se denomina, es una ecuación física, ¿no? Beta se denomina constante de dispersión, 2pi ya saben es una constante, y lambda ya saben ustedes que es la longitud de onda de la señal en cuestión. Entonces, si ustedes hacen uso de esta ecuación que está aquí, ¿no? Y la reemplazan en esta expresión, en el beta de aquí abajo, y dentro de L le ponen L igual lambda medios, como lo voy a escribir ahora. Vamos a poner aquí nuestro valor de L igual a lambda medios. Bueno, para nadie es un secreto de que si hacen esta multiplicación de beta por L, los lambdas se van a cancelar, ¿no es cierto? Los lambdas se cancelan y me da una constante, ¿no? Me da una constante. Los lambdas se cancelan y me da una constante que sería pi. Entonces, tengo una constante, es necesario reemplazarla ahí, y se puede demostrar, con un manipulador algebraico, de que Zin es igual al Zl. ¿No? Básicamente, eso es lo que el camino que habría que seguir para demostrar. Entonces, simplemente para redondear la idea, reemplazar esta L aquí abajo. ¿No? Y no obtendría eso. Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto esto, también vemos una propiedad que se llama línea de cuarto de onda. Me dice esto. Si L es igual a lambda cuartos, o lambda cuartos sumado con un múltiplo de lambda medios, se cumple la siguiente propiedad, que la impedancia de entrada es inversamente proporcional a la impedancia de carga, multiplicado por Z0 cuadrado. Y es otra propiedad, entonces, que nosotros tenemos que conocer. Y también esta clase tenemos que reconocer de que hay unas unidades de potencia, ¿no? Que muchas veces nosotros la conocemos en vatios, pero que en las hojas técnicas de los amplificadores para 5G están en otras unidades, ¿no? Especialmente los decibelios. Bueno, en este caso, en esta diapositiva, lo que nosotros vamos a abordar es un tema que se denomina la ganancia, o conocido como la relación de dos potencias, P1 y P2. Resulta que si tengo un amplificador que tiene una potencia, vamos a poner a la entrada de 1 vatio, y me genera 100 vatios, entonces yo puedo decir en términos escalares que la ganancia es 100, ¿no? Porque de 1 lo eleva a 100. Pero en ingeniería muchas veces no se utilizan los escalares, sino los decibelios. Entonces, para expresar esa amplificación de 100 veces, lo que se hace es lo siguiente. Se dividen las potencias, una sobre la otra, en este caso 100 sobre 1, y a ese resultado se le saca el logaritmo. 100 entre 1, todos sabemos que es 100. Le sacamos el logaritmo a 100, nos sale 2. 2 por 10, 20. 20 dB se conoce también como 20 decibelios. Esa vendría a ser la ganancia del amplificador, ¿ya? 20 decibelios. Entonces, otra forma de expresar. En conclusión, ¿qué podemos decir? Una ganancia expresada en decibelios es el resultado de sacar el logaritmo al cociente de dos potencias y multiplicarla por 10. Eso es básicamente. Y en términos de voltaje, si yo no tengo la potencia de entrada y la potencia de salida, pero sí tengo el voltaje de entrada y sí tengo el voltaje de salida, entonces yo puedo calcular la ganancia utilizando esta ecuación de acá. Y si quieren, para recordarlo, es cuando tengo potencias, siempre tengo que usar el factor multiplicativo 10. Y cuando tengo voltajes, el factor multiplicativo de 20. Básicamente, esa es la idea a transmitir. Muy bien. Sin embargo, luego también
además de la ganancia, yo puedo ver en hojas técnicas que los vatios que me bota un amplificador para 5G no están descritos con esas unidades, vatios, como nos han enseñado a nosotros, sino están descritos con otras unidades, y en este caso se denominan dBms, ¿ya? Es muy parecida a la anterior era simplemente dBs, ¿no? D de dado, B de bueno. Pero en este caso es D de dado, B de bueno y M de miliwatt. Entonces, ¿qué es esto? dBm. dBm es una unidad de potencia, así como los vatios. Y todos sabemos que entre unidades de medida hay sistemas de conversión. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la forma de convertir vatios a dBms? Y la respuesta la tenemos aquí abajo. Esta es la ecuación que nos permite convertir, lo vamos a poner mejor en un marco. Esta es la ecuación que nos permite convertir una potencia en vatios a dBms. ¿Qué dice la regla? La potencia que quieres convertir en vatios, escríbela en el numerador, pero expresada en milivatios. ¿Ya? A eso le divides entre 1, 1 milivatio, porque justamente este mili que hemos visto aquí es un indicativo de que tenemos que dividir siempre entre 1 milivatio. O sea que la relación siempre es con respecto a 1 milivatio. Entonces lo dividimos entre 1 milivatio, la potencia que queremos convertirla a dBms. A ese resultado le sacamos el logaritmo en base a 10 y lo multiplicamos por 10. Por ejemplo, aquí vamos a ver dos ejemplos. Dice, una potencia de 1 milivatio es 0 dBm. Entonces, ¿cómo es esto, no? Bueno, puede ser de que uno diga, ¿cómo es posible que 1 milivatio sea 0 dBm? Ojo, 0 dBm no es la ausencia de energía. 0 dBm es una forma de expresar la energía que coincide pues que ahí cae en 0. ¿Y por qué sale 0 dBm? Bueno, esto es como la temperatura, ¿no? Uno sabe que la escala que nosotros utilizamos es la Celsius, ¿no? Y 0 grados Celsius no significa que haya ausencia de movimiento a nivel de moléculas, ¿no? La escala que nosotros comprendemos es la Kelvin, en los 273 es cero absoluto, ¿no? Entonces es así más o menos, ¿no? Esos 0 dBm no significan ausencia de energía, ¿no? Así como el 0 grados Celsius no significa ausencia de temperatura, ¿no? Pero regresando al punto, ¿cómo se ha obtenido ese valor? Yo creo que todos ustedes lo pueden hacer mentalmente. Es bien sencillo. Simplemente sigan la regla, ¿no? Si yo quiero convertir 1 milivatio a dBm, lo que tengo que hacer es escribir esa cantidad que deseo convertir en el numerador. O sea, esto tengo que llevarlo a escribirlo acá, en vez de P1. Y expresado en milivatios, tal como está aquí. Y a eso lo divido entre 1 milivatio. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda 1 milivatio, que lo voy a escribir acá, 1 milivatio, entre 1 milivatio. Y se cancela todo, ¿no? Se cancelan las unidades y 1 entre 1 me queda 1 también. Y todos sabemos que el logaritmo de 1 es 0. Y si el logaritmo de 1 es 0, eso lo multiplico por 10, sigue siendo 0. Entonces es por esa razón que me sale 0 dBm. ¿Ya? Si ustedes hacen ese cálculo con otro número, un vatio les va a salir 30 dBm. Ustedes pueden hacer la prueba. Igual, esto es inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque cogen ustedes un vatio, este número que está acá, ¿no? Y habría que meterlo, según la regla, lo vamos a hacer con otro color, esto habría que meterlo al numerador, o sea, aquí habría que meterlo en vez del P1, ¿no? Pero tengo que meterlo no como 1, sino como 1000, porque la regla es clara y dice, mételo en el numerador expresado en milivatios. Entonces, un vatio son 1000 milivatios. Entonces le meto 1000 milivatios ahí, 1000 milivatios entre 1 milivatio me sale 1000 simplemente. Y el logaritmo de 1000, todos sabemos que el logaritmo de 1000 en base a 10 es 3. Y 3 multiplicado por este 10 que estamos viendo acá es 30. Lo cual nos sale ese 30. Y las unidades dBm, que son las que corresponden acá.
¿Ya? Entonces, ahora ya sabemos interpretar las hojas técnicas. En el libro que les he dado el primer día de clases, que es Ingeniería alrededor de 5G, ahí van a encontrar ejemplos de amplificadores para 5G y no les dicen mucho las unidades en vatios, sino en dBm. ¿Ya? Entonces ahora ya sabemos a qué se refiere toda esta escritura en estas unidades de medida. Muy bien, cuando habíamos hablado de la carta de Smith, la idea es utilizar herramientas que nos permitan dibujar en la carta de Smith. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, yo voy a explicarles acá bien sencillo el por qué estamos haciendo esto, para poder tener como una especie de hoja de ruta. ¿Ya? Tenemos acá el amplificador, que viene a ser el objeto principal de estudio, ¿no?, de esta sesión. Para hacer el amplificador nosotros tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, tenemos que enviarle una señal y no puede estar solo. A este señal hay que colocarlo con una carga, una antena o una siguiente etapa. Sin embargo, vamos a poner otro color, el problema que hay para diseñar un amplificador son dos cosas. Uno, la red de polarización, que ya le explicamos en la clase anterior, y otra que es la adaptación. ¿A qué se debe esto de adaptación? Sucede que cuando empezamos nosotros a inyectarle una señal de entrada al amplificador, una señal de 5G, nosotros lo que hacemos es conectarle a la entrada del amplificador otro circuito pequeño acá, solamente que ese circuito pequeño genera una señal pequeña. Y cuando a la salida del amplificador conectamos normalmente una carga o una antena. El problema es de que en la interfaz de este señor, aquí, hay una impedancia de un valor dado, y aquí hay otra impedancia de un valor diferente. Aquí pasa lo mismo, una impedancia de un valor dado, y aquí una impedancia de un valor diferente. Y el problema principal en todo este tipo de cosas es adaptar la impedancia, donde adaptar la impedancia se define como diseñar entre este punto, o sea, diseñar acá en esta línea, o si quieren mejor lo pongo así, diseñar en este espacio. Perdón, un segundo. Vamos a borrar esto. Vamos a ver, un segundo, por favor. Ha aparecido. Vamos a ver. Bueno. Ok, me permite diseñar, entonces, he tenido que borrar lo que estaba haciendo antes. Diseñar entre dos puntos, vamos a representarlo rápidamente aquí. Este y este. Diseñar un circuito que me permita hacer una adaptación. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la carta de Smith para diseñar un circuito acá y un circuito acá. Eso es lo que toca hacer. Usar carta de Smith para diseñar un circuito ahí, y ya tenemos el amplificador construido. Pero para diseñar esos circuitos, que se denominan redes de adaptación, lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar la carta de Smith. ¿Ya? Entonces ese es digamos, el corazón o el objetivo de esta sesión. Entonces aquí nosotros teníamos un ejemplo que ya lo habíamos visto en la clase pasada, que era ver cómo nosotros podíamos calcular una impedancia equivalente de una carga dada una longitud de línea, y habíamos utilizado un software, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente como repaso. Y habíamos visto que también quedaba un problema aquí con una impedancia característica diferente para poder ser resuelto. Y luego habíamos visto un concepto que se llama transformador de cuarto de onda, el cual nos permitía convertir 0 ohmios en infinitos ohmios con la finalidad de adaptar dos impedancias diferentes. Fíjense acá, una impedancia de 50 ohmios a una de 100. ¿Ya? O sea, la clase pasada nosotros ya hemos hecho una técnica básica de adaptación que se llama transformador de cuarto de onda y hemos transformado 100 a 50. Pero necesitamos conocer unas técnicas un poco más avanzadas para poder hacer el amplificador. Porque desde luego, la limitación del cuarto de onda es que estos números tienen que ser reales.
Y normalmente en la práctica estos números son números complejos, ¿no? Y de hecho habíamos mencionado en la clase pasada también de que esto que hemos visto se aplica en el diseño de este circuito. Para hacer este circuito, que es el amplificador de microondas para 5G, utilizando únicamente el criterio que les enseñé en la clase pasada, ustedes ya estaban en condiciones de diseñar este pedazo de aquí, de línea de transmisión. Entonces ya lo podían hacer utilizando transformador de cuarto de onda, porque podíamos transformar 0 ohmios a infinitos ohmios, ¿no? Y habíamos utilizado la herramienta que se llama RF-DUDE para tal efecto, ¿ya? Muy bien. Entonces, habiendo hecho esa consulta o esa definición, ya estábamos en esa capacidad, ¿no?, de hacer este trabajo. Y lo que nos faltaría saber es todo esto de acá y saber todo esto de acá también. Saber cómo se hace todo el sistema para decir, bueno, ya podemos diseñar nuestro amplificador de 5G. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es lo que habíamos hecho la clase pasada. Vamos a borrar entonces esto de aquí. ¿Ya? Y hay una herramienta, además del RF-DUDE que yo les he dicho, una herramienta que se llama Microwave Office, que les voy a pasar el link al final de esta clase, para que ustedes se la puedan descargar y puedan hacer las simulaciones que nosotros vamos a hacer dentro de esta clase. En esta clase vamos a hacer simulaciones y ustedes también las van a poder hacer en su casa utilizando este software. ¿Ya? Luego hay algunos problemas adicionales que también podemos resolver con Microwave Office. Pero nosotros vamos a empezar resolviendo este problema que hemos visto aquí en Microwave Office, ¿ya? De manera que podamos, además de repasar, integrar nuestros conocimientos con una herramienta de software nueva, que es Microwave Office, que es de amplio uso en la industria para el diseño de diferentes tipos de circuitos, ¿ya? Bien, ahora quería comentarles de que esta sesión de Zoom es diferente a las anteriores, porque en las anteriores yo había generado una cuenta de correo nueva y esta me había dado la opción de hacerlo ilimitado en el tiempo, ¿ya? Y de hecho yo había fijado unas sesiones recurrentes y pensé de que esta también iba a ser de tiempo limitado, pero ahorita me está mostrando en la pantalla que solamente quedan 5 minutos para que finalice esta sesión, lo cual quiere decir que voy a tener que sacar otra sesión para podernos conectar nuevamente. He utilizado yo el Meet. El problema es que con Meet no puedo compartir pantalla y no reconoce mi cámara, solamente puedo hablar. Entonces, por alguna razón, al parecer de sistema operativo o de drivers, no puedo con mi laptop conectarme con ustedes a través del Meet, más sí de Zoom. Entonces, solamente por esta vez les voy a pedir por favor un poco de paciencia. En estas interrupciones que vamos a tener, van a ser 2 interrupciones únicamente, en las cuales yo les voy a enviar un enlace para que podamos volvernos a unir nuevamente a nuestra clase, ¿ya? Entonces, como quedan 5 minutos, perdón un segundo, entonces como quedan 5 minutos, un poco menos, lo que voy a hacer yo en este momento es, voy a cancelar esta sesión, ¿ya? E inmediatamente les voy a volver a invitar a otra sesión de Zoom, lo voy a enviar a sus correos para que nos podamos unir todos en un par de minutos, ¿ok? Por favor, escríbame en el chat un sí o un no para saber si se ha comprendido hasta aquí las indicaciones. Sí, sí se entendió. Ya, muchas gracias. Perfecto. Ok. Entonces voy a finalizar, que tengo bastantes chats aquí. Ok. Voy a finalizar y nos conectamos en 3 minutos. Ya, muchas gracias.